Quiero empezar con esto, ¿ok? Quiero hacer una pregunta. Quiero empezar con la pregunta es que si estás estás en un lugar en tu vida donde puedes escuchar la voz de Dios. No me la contestes. Esta nomás es una pregunta donde en veces cuando las cosas no se alinean en mi vida, yo me pongo a pensar, digo, ok, ¿qué está pasando? Ok, porque si la palabra de Dios es lo que Dios dice que es, Dios y su palabra de Él no tienen la culpa de que haya un florecer, un fluir en mi vida. Ok, so yo tengo que regresar para atrás y buscar dónde estoy yo parado, o dónde mi fe está fundada. Eso es bien importante para el cristiano. Porque vivimos por fe. Nosotros vivimos no vivimos por lo que vemos, no vivimos como nos sentimos, vivimos creyendo la palabra de Dios, lo que es enseñado, lo que es predicada, ¿ok? Lo que es predicado. La pregunta es esta: ¿estás en un lugar para escuchar la voz de Dios? Y lo que me refiero con esa pregunta es fácil de contestarla ahorita. ¿Por qué? Porque si estás en una posición donde estás escuchando la palabra de Dios. Y en un ambiente así como este es un ejemplo de cómo deberíamos de posicionarnos en la vida diario en una posición para poder escuchar su voz de Él. No nomás los domingos cuando nos venimos a la iglesia. Esto es también en tu casa. Esto es en las mañanas por levantarte, en las tardes cuando te vas a dormir. Cuando vas al trabajo en la mañana, cuando regreses del trabajo, en la hora de tu lonche, es donde te pones buscas una posición. Tú mismo eres responsable de posicionarte en un lugar donde puedes escuchar la voz de Dios. Eso es tu responsabilidad, ¿ok? Necesitamos estar apasionados y alineados a la voluntad de Dios. Necesitamos estar posicionados y alineados a la voluntad de Dios. La gracia de Dios nos posiciona en lugar. La gracia de Dios, el favor de Dios, de parte de Dios, Él siempre va a ayudarnos a ponernos en una posición para que nosotros podamos ser bendecidos. ¿Por qué? Porque el corazón de Él es de bendecir tu vida. Bendición, es curioso que a Pastor Bill lo escuché decir esto. Dice, cuando Dios nos bendice, la bendición de Dios siempre nos va a elevar. Para Dios siempre es elevación, nunca nos va a mantener igual como nosotros venimos de recién a conocer a Dios. No, Dios te va a hacer mejor de como eres. Hay el dicho y hemos escuchado decir que Dios ama, sí, y es verdad, es una verdad. Dios ama al pecador. Dios ama a aquel que comete errores, aquella persona que hacen cosas que no. Dios lo ama, pero lo ama tanto que quiere cambiar su vida. Dios quiere apartar y santificar la vida de aquellos que no lo conocen a Él, removerlos del pecado para que puedan vivir en bendición. ¿Por qué? Porque ese es el amor de Dios. Y lo bonito de eso es esto, que el amor de Dios viene sin condición. No hay condición. Tú no puedes hacer nada para merecerte el amor de Dios. Él te ama. Pero te ama tanto que quiere transformar y cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque Él quiere cambiarnos de nuestros modos, el modo como nosotros solos insinuamos o actuamos o pensamos o hablamos. Y Dios quiere cambiar eso porque muchas veces el modo como nosotros hacemos esas cosas no es de acuerdo a la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque vivimos en esta tierra. Vivimos en este mundo que está contaminado con varias cosas que tratamos de justificar nuestras vidas de acuerdo a cómo nos comportamos o cómo hacemos ciertas cosas o decimos ciertas cosas. Eso no tiene nada que ver. Dios te ama porque Él es Dios y tú eres hijo y una hija de Él y Él te ama. Por eso Él nos da la oportunidad a los seres humanos de aceptar a su Hijo como nuestro Salvador
para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecado. Pero nosotros tenemos que venir en esa conclusión de entender que sin Él, sí somos pecadores, pero de pecadores nos volvemos a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Ahí está el nuevo pacto, ahí está el nuevo pacto que Él hizo en la vida de nosotros por su Hijo. Antes era muy diferente de acuerdo a cómo nosotros teníamos que mostrar nuestra salvación. Era diferente. Teníamos que ir con un cura, con un sacerdote, y teníamos que esperar que Él vaya y nosotros le entregamos a Él nuestras faltas, le decíamos todo lo que hemos hecho todo el año, y Él iba a entrar al templo de Dios y tenía que ir a presentar el pecado del pueblo, y tenía que pasar por ciertas sectas para poder llegar al lugar santísimo donde la manifestación de Dios se manifestaba. Pero ya no estamos viviendo, tenemos que sacrificar los mejores animales que tengamos para ir a hacer un sacrificio a Dios. No, el sacrificio que ya fue hecho una vez y por todas y fue considerado por nuestra salvación es Jesucristo. Ya no tenemos que hacer eso. Ahora más lo único que tenemos que hacer es creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Y cuando lo confiesas, Él entra y viene y vive contigo. Él viene y entra y mora dentro de ti. ¿Por qué? Porque tú has aceptado, tú has abierto tu corazón y le has dado el lugar a Él en tu vida. Y ahí es donde Dios empieza mostrando, ese es simplemente nomás tu ser salvo. Lo que pasa después de ahí, hay un proceso donde empiezan nuestras mentes, nuestro corazón, nuestras mentes empiezan a ser transformadas y cambiadas. Nuestro corazón empieza a ser restaurado de todas las cosas que la gente nos han hecho y nos han dicho, y el perdón. Y entendemos que igual como Dios nos perdonó a nosotros también podemos perdonar a otros. Sabemos que no tenemos que estar enfocados en todas las faltas y las fallas de todos los demás. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no es lo que se enfoca en nosotros. Cuando Dios te mira, Él mira una mancha de sangre que derramó su hijo y dice, man, mi hijo murió por Fito, Arnulfo. Me miran a mí, miran la mancha de Jesucristo que derramó por mí. Dice, man, yo no mira a Juan, pero mira la mancha que sacrificó su hijo por mí, que me limpia de todo pecado y me perdona. Eso es increíble. Esa es una puerta que se abre, que solamente es la única puerta que nosotros podemos entrar de acuerdo a ser pecadores. De pecadores vinimos a ser hijos de Dios. Caigo yo corto de la gloria de Dios. Hay cosas que todavía fallo, pero yo no quiere decir que soy un pecador ya. Yo soy un hijo de Dios. Yo tengo hay muchas cosas que Dios me ha dado acceso nomás por ser hijo de Él. Algo que Dios confirma es que Él sigue siendo igual ayer, hoy y para siempre. Esa es una confirmación de Él. Él no cambia. Las cosas que Él hizo por personas interior antes que ti, lo va a volver a hacer por ti. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Cualquier situación que nosotros podamos estar pasando, cuando nos metemos en la palabra de Dios, nosotros estamos metiéndonos en la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios y saber y conocer el corazón de Él. Cuando llegamos al punto de entender el corazón de Dios, sabemos que cuando Dios nos habla y nos corrige, sabemos que es de amor, no es de coraje. ¿Y sabes qué pasa cuando entendemos eso? Que eso nos va a ayudar a acercarnos más a Dios y no apartarnos de Él. Porque sabemos que no somos como aquellos muchachos que se les delegaron los talentos y fueron y enterrarlos, y el que le dieron uno lo enterró y dice, sabía que eras un maestro bien malo y por eso lo enterré. Nosotros sabemos mejor. Conocemos a Dios porque estamos metidos en la voluntad de Él, porque estamos bajo de su palabra de Él, oímos cómo Él habla, sabemos cómo Él se encarga de situaciones de la vida de la gente. Sabemos que Él es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre, y Él no cambia. Entonces sabemos cómo nos va a responder en nuestra situación.
Y es por eso que conocemos a Dios. O hay que dejar de estar diciendo es que no sabemos qué Dios va a hacer mañana. No, yo sí sé lo que va a hacer Dios. Porque su palabra me muestra, Él me muestra a mí de cómo Él piensa y cómo es su corazón de Él. Las cosas que parecen insignificantes son las que tienen el más impacto en nuestra vida. Las cosas más pequeñas que no le damos nosotros atención. Las cosas más pequeñas son las cosas que en veces nosotros no ponemos atención, pero son las que tienen un mayor impacto en nosotros. Y ustedes han leído en la escritura cuando hablan del cuerpo de Cristo, de cada quien tiene una parte en el cuerpo de Cristo. Y sabemos que en el cuerpo hay varias partes, hay unas más pequeñas que otras que en veces para nosotros es insignificante. O sea, no les damos mucha atención. Pero hasta cuando nos hacen falta podemos darnos cuenta de decir, wow, qué diferente es no tener un dedo, qué diferente es no tener un dedo en el pie, camino diferente. Y no es diferente cuando no tienes un ojo, o cuando estás ciego de un ojo, o no puedes, tú nómbralo, cuando algo en tu cuerpo no está funcionando bien, y en veces no nos damos cuenta qué tan importante es, y hasta cuando ya no lo tenemos. Y nos damos cuenta y dice, man, yo necesito esa parte. Yo necesito esa parte de mi cuerpo para poder funcionar como soy llamado a funcionar. Son las cosas que parecen ser insignificantes son las que tienen mayor impacto. En Marcos 6, 1 al 6 dice así. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, a su pueblo. Al siguiente día descansó y comenzó a enseñar en la sinagoga. Qué curioso, y puse esto yo en mis notas en paréntesis. Dice, me gusta como dice que mientras él descansaba, enseñaba. Me gusta porque nosotros para hoy descansar es muy diferente. Es no hacer nada. Y no descansar para nosotros es no hacer nada. Y la palabra bien nos enseña que si nosotros, empezamos que es un proverbio donde dice, si te encuentras con un poquito de doblar de manos, con un poquito de subir tus pies, y el enemigo viene y te roba tus cosas. Cada vez que nosotros no estamos activos, buscando la voluntad de Dios, ese le da la oportunidad al enemigo para que venga y interrumpa el plan del enemigo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para siempre estar trabajando en las cosas de Dios. Pablo lo dijo. Olvido el pasado, me fijo hacia enfrente. Siempre estoy con la vista hacia enfrente, mirando hacia donde voy. Siempre avanzando, dice él. Y son unas cosas que yo creo que podrá ser grande en tu vida si lo tomas y lo practicas. Dice así, el siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que oían quedaban asombrados y preguntaban. Se quedaban asombrados y luego preguntaban, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es el simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos. Todos digan ofendidos. Y se negaron a creer en él. Entonces Jesús dijo, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo. Y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, todos digan de ellos, debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí, en su propio pueblo. Pero no fue porque él no podía, no fue porque él no quiso, no fue porque no era la voluntad de él. No fue por eso, fue porque fue debido según a la incredulidad de ellos. Excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Versículo 6. Y estaba asombrado de su incredulidad. Perdón, se me complica un poquito en escupir esas palabras.
Pero lo curioso es esto, fíjate, la ofensa nos prohíbe creer y recibir. Cuando hay una ofensa, cuando escuchamos algo de la manera como no queremos escucharlo o esperamos de recibirlo, como que entra una ofensa, no sé, o más soy yo. Yo creo que más soy yo. Cuando no escucho algo, cuando no miro algo de acuerdo a mi manera, me ofendo. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que eso detiene a Jesús que haga lo que Él vino a hacer. Que crear el milagro que fue designado ir a hacer. Y le voy a decirte algo, el modo como trabaja el reino de Dios. Dios acomodó todo con un gran propósito. Y Dios no quita su vista y su plan de acuerdo a lo que Él ya ha planeado en su palabra para trabajar en esta tierra. Él no cambia, Él tiene el mismo plan. Si nosotros no seguimos la voluntad de Dios, si de una manera u otra escuchamos la voz de Dios y nos llamó la atención y empezamos a seguir la voluntad de Dios, y empezamos a seguirle y luego algo pasa y nos ofendemos y dejamos de ir y buscar a Dios, servir a Dios, ¿tú crees que el plan de Dios cambia? No. El plan de Dios para tu vida nunca va a cambiar. Lo que sí creo que cambia es tu dirección, es tu corazón. Dejas de estar buscando a Dios, dejas de estar escuchando a Dios. Pues, ¿a dónde vamos entonces? En la vida, en tu vida personal, en esta tierra, la vida que se te ha permitido vivir por ya después de 70 años, ya lo demás es ganado. Si vives más de 70 años, alaba a Dios por el resto de tu vida. Porque después de los 70, a lo mejor los 75 ya es ganancia. Porque no se le ha permitido en esta tierra, de acuerdo a ya saben lo que quiero decir. La ofensa nos prohíbe creer y recibir cuando nos ofendemos. Cuando estamos ofendidos, dejamos de creer la verdad. Dejamos de creer. Y no podemos recibir. Si tú dejas de creer a Dios, es imposible recibir de Él. ¿Sabes por qué? Porque nos hace ser personas de doble sentido. En veces cuando nos conviene nos alineamos a la voluntad y cuando no nos conviene nos salimos de su voluntad. Y la palabra dice que una persona de doble sentido no debería de venir y creer a Dios por algo. ¿Por qué? Porque somos inseguros. Eso nos corresponde a nosotros, hermanos. Eso es nuestra responsabilidad. Igual como Dios quiere ofrecerte todo lo necesario para tu vida, primeramente, y vivas una vida recta, justa. Dios arriba de todo eso te quiere dar más. Pero primero Él necesita mirar que tu corazón esté bien. ¿Por qué? Porque si te dará todo lo que te pertenece como un hijo, olvídate. Ya hemos leído la historia del hijo pródigo. Sabemos qué pasó con el que se recibió todo lo que le pertenecía. Pudimos ver toda la desperdicia de todo lo que le dieron y después llegó a entender y a sus sentidos, 5 sentidos si se puede decir, y regresó a la casa de su padre. Pero Dios tiene lo mismo para ti, pero Dios no lo va a hacer para reunir tu vida, no, Él quiere bendecir, Él quiere asegurarse que tu vida sea una vida próspera. ¿Se han hecho la pregunta de que si la falta de creer limita a Jesucristo? No lo contesten. El pueblo de Él empezaron a estar ofendidos y hablar de Él. Es un simple carpintero. Es el hijo de María, es el hermano de Santiago. No, lo echaron de menos, no lo honraron. No le dieron su lugar. No le dieron su lugar como el Hijo de Dios. ¿Sabes qué pasó? No a todos, porque dijo que a algunos todavía sanó a algunos, pero a aquellos que no creyeron no podía hacer nada. ¿Por qué? De acuerdo a la fe de ellos. De acuerdo a la situación del corazón de esas personas, no pudieron recibir. La pregunta es esta, y yo creo que es justo que te la hagas. La simple pregunta es,
de que si la falta de creer en Jesucristo va a limitar el milagro de Dios en tu vida. Esa es la pregunta, háztela. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo solamente vino a decir lo que se escuchó a su Padre decir. Solo que nosotros estamos escuchando es palabra de Dios. Y nosotros tenemos que entender, o sea, tomar la decisión de que vamos a creer. Mateo 9, 27 al 31 dice así: cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron dos hombres ciegos quienes gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús hospedaba. Y Jesús les preguntó a estos ciegos: ¿creen que puedo darles la vista? Qué curioso, ¿no? Que les voltea para atrás a ellos la responsabilidad. Ellos vinieron a Jesús porque ellos sabían que Jesús podía sanarlos. Ellos ya sabían. Pero fíjate cómo el Señor se asegura de la fe de estos varones. Dice: ¿creen que puedo darles la vista? Señor, le dijeron, lo creemos. Entonces les tocó los ojos y dijo: debido a su fe, así hará, así será o así se hará. Versículo 30, entonces los ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente: no se lo cuenten a nadie. Pero ellos, en cambio, salieron y hicieron correr su fama por toda la región. Lo curioso fue esto, fíjate. Ellos recibieron lo que estaban esperando de Dios, ¿ok? Su fe les permitió acercarse a Dios, buscarlo a Dios. Y lo curioso que Jesucristo les afirmó algo, Jesús le dijo: debido a su fe, así lo hará. Muchas veces cuando nosotros estamos creyendo a Dios, Dios lo va a hacer de acuerdo a tu fe. ¿Crees o no crees que Dios lo puede hacer? Viene un servicio de sanidad que vamos a tener el próximo domingo. ¿Sabes qué es nuestro trabajo como iglesia? Es poder ayudar a la gente a llegar a un nivel donde ellos puedan creer a Dios. Porque Dios nos ha dado a todos un tamaño de fe. Pero es tu trabajo en trabajar para aumentar tu fe. Si no trabajas tu fe, no vas a ser fuerte en tu fe. Va a ser limitada. No vamos a creer a Dios por estas cosas pequeñas, estas cositas chiquitas y que no tienen grandes significados. O sea, no. El modo como hacemos una cosa es como hacemos todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Por eso nuestra fe no debe nunca de titubear. Nunca debería de ser, bueno, Señor, no te apures de esto, Señor, esto es pequeño, yo me puedo encargar. Pero viene algo acá grande o algo significativo. Señor, no, para el Señor es igual. El propósito es de que nosotros podamos comunicar con Dios y mantener esa comunicación con Él. ¿Por qué? Porque somos hijos de Él. Tenemos que conocer el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cuando viene corrección, cuando viene dirección, tenemos que recibirlo con buena voluntad. Pero muchas veces nosotros nos ofendemos y atrás de nuestra ofensa no dejamos que Dios haga lo que tenga que hacer. Sí, nosotros limitamos el poder de Dios en nuestras vidas por falta de creer en Él. Claro. Porque todo está debido a tu fe. Debido a tu creencia que se haga. Si tú lo crees y no hay ninguna duda en tu corazón, Dios lo va a hacer. Si hay un poquito de duda, igual como dice la palabra, si tuvieras fe como el tamaño de una semilla de mostaza, le dirás a este monte que se mueva y se tiene que mover. El monte se refiere a un problema. Si tú tienes fe del tamaño de la semilla de un grano de mostaza, se tiene que echar. Pues es lo mismo que si tienes un tamaño un poquito de duda. Si tienes un pequeño de duda en tu corazón, es igual. Dios no se puede mover. Acabamos nosotros de amarrarle, por decir, las manos al Señor y Él no.
Él es el único que va a decir, yo necesito que tú creas que ya lo hice. Si tú estás faltando, si tú tienes falta en tus finanzas, ok, ¿quieren que les ayude? Ok, los voy a ayudar. Si hay problemas en sus finanzas, solamente puede ser por una razón. Es porque no diezmas. Si diezmas, ¿qué dice el Señor que va a hacer? ¿Quién prometió eso? Dios. Si nosotros damos nuestros diezmos y sembramos en la casa de Dios, y si ya estamos sembrando y si todavía hay falta en nuestras finanzas, hay algo en tu vida que está deteniendo eso y tenemos que chequearlo. Porque Dios no puede mentir. Si estás endeudado con algo, yo te voy a decir, da tu manera de afuera de esa situación. Dale al Señor. Hay 3 cosas que si nosotros podemos hacer en nuestras vidas cristianas que podamos tener grandes resultados. Es dar, orar y ayunar. Man, yo les estoy ayudando y parecen como que no tiene significado lo que les estoy diciendo. Den, oren y ayunen. Si hacen esas 3 cosas, si hacen una o la otra, todavía va a haber una falla. No va a haber un fluir como debe de ver en sus vidas. Yo sé lo que les digo. Nosotros vivimos una vida próspera. Yo sé lo que les digo. Y tenemos que confiar en Dios simplemente porque Él lo dijo. ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿O ya se enojaron? Ok, ahorita los voy a hacer enojar, van a ver. Ok, Hebreos 3, 16 al 19 dice así. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? Eso es fuerte. Convertirnos en rebelar, ¿cómo se dice? Rebeldía contra la palabra de Dios. Es lo más malo que uno quiera hacer como creyente. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? Ouch. ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? Ouch, todos sabemos quién. ¿Acaso no fueron los que pecaron cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? Versículo 18. ¿Y a quiénes hablará Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue los que lo desobedecieron? Ok, esas son preguntas que nosotros tenemos. La razón por qué estas preguntas están escritas para que tú puedas meditar en ellas. Si no sabes quiénes fueron estas personas, tienes que ir a estudiar y buscar quiénes fueron. Y cómo la vida de ellos, cómo funcionó la vida de ellos. De estas personas que se estuvieron rebelando contra Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que entender. Dice, versículo 19, como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de la incredulidad. Y es por eso que no pudieron entrar en su lugar de descanso. ¿Por qué? Porque siempre constante es desobediencia, es cáncer, rebeldía. O sea, no pueden ellos enfocarse en las riquezas de Dios, en la provisión de Dios, donde sabemos que nosotros podemos, cuando dice descansar, es que nosotros podemos descansar en la presencia de Él.
sabiendo que Él está con nosotros. O sea, sabemos de que vamos a salir por delante. Sabemos que en la situación que estamos pasando hoy, Dios nos va a ayudar a salir del otro lado de ella. Ese es el descanso y la paz que nosotros tenemos como hijos de Dios. Descansar no quiere decir no pasar por situaciones. Vas a pasar por situaciones. Pastor, no me esté maldiciendo mi vida. No te estoy maldiciendo tu vida. Te estoy diciendo la verdad. Porque su palabra dice que en esta tierra va a haber aflicción. Van a haber problemas, van a haber cosas, pero tú debes de estar en descanso, en la presencia de Dios, en la paz de Dios. Sabiendo que tú sabes que Él está trabajando a tu voluntad, a tu favor. Siempre es así, hermano. Pero además que yo creo que nosotros tenemos que trabajar un poquito, confiar en Dios para poder ponernos en la posición donde deberemos de estar como hijos de Él. La incredulidad te limita a entrar a tu descanso. No puedes llegar a donde Dios te ha prometido porque no le creas. Si Dios te dice, haz esto, haz el otro, ha puesto varios líderes. Señor, yo no sé escuchar tu voz. No, sí sabes escuchar su voz. La estás escuchando hoy. Cada vez que tú escuches que la palabra de Dios se habla y se comparte, ahí está hablando Dios. Lo único que tú tienes que hacer es ajustar tu recepción para poder recibir. Hay un contacto que no está bien. A lo mejor todavía tienes ese estéreo viejo que necesitas ponerle una antena de gancho, de ropa, para que agarres recepción. No, tienes que agarrarte una nuevamente para tener una conexión directa con Dios. Digo eso porque cuando estábamos chicos, le poníamos a la televisión de blanco y negro, le poníamos un gancho para agarrar un buen canal. Pero ahora tenemos una flat screen 18, no sé qué, y casi hasta la gente se le miran las arrugas y Blanca se pone bien contenta. Ha de cuenta que está mirando caricaturas o algo. Mira, se le falta Botox y dice así. Le digo, tú estás loca, le digo. Pero ahora ya tenemos una diferente conexión. Eso es esta nueva vida que Dios nos ha dado. Tenemos que hallar esa nueva conexión con Dios. Ok, ya se me pasó el tiempo. La historia de mi vida. Yo creo que voy a leer un versículo más y 3 puntos más y tienen que venir para la otra semana con un invitado para terminar este mensaje, ¿ok? Ahí les va. Hebreos 4, 6 al 11 dice así. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Lo bonito es que Dios quiere que todos lleguemos en un lugar donde confiemos en Él y podamos descansar en su promesa de Él. Ese es el deseo de Dios. Pero yo creo que muchas veces nosotros le ajerramos. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en Él. Es la única razón por qué no podemos descansar. Estás apurado, estás preocupado, estás no sé qué, no sé, incómodo, no estás a gusto, estás preocupado. Dios te está llamando a que entres a su descanso de Él. Lo único que tienes que hacer es creerle a Él. Versículo 7 dice así: entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Fíjate, todavía Dios, aún todavía cuando la gente no entiende, todavía viene y da otra oportunidad. Porque muchas veces nosotros cuando caemos en una posición donde nos sentimos ya, oh Señor, entiendo que he fallado y necesito otra oportunidad, Señor. Y Dios dice, claro. ¿Sabes por qué? Porque Dios es de otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Pero ¿sabes por qué? Porque cada oportunidad que Él nos da, seguimos avanzando. Es por eso. Porque muchas veces, aun aunque Dios nos da otra oportunidad, muchos de nosotros estamos tan ciegos o estamos tan molestos
estamos tan heridos que no tomamos la otra oportunidad. Really? Pero Dios está ahí para darte la mano. Te está extendiendo la mano y te está diciendo, claro, ven. Yo te doy otra oportunidad. Te doy las oportunidades que necesites, pero necesito mirar que estás avanzando y creciendo y madurando. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Esa es la palabra de David. Eso es lo que nos está diciendo. Sí, les van a tener otra oportunidad, pero no endurezcan su corazón. Esta vez dejen que Dios haga lo que tenga que hacer en ti. No es necesario que esperes otra oportunidad por la misma situación. No es necesario. Versículo 8 dice, ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios hubiera hablado de otro día de descanso aún por venir. Y otra oportunidad. Versículo 9. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Versículo 10. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, ya los echó de cabeza ahí, ya dijeron quién fue. Como lo hizo el pueblo de Israel, vamos a caer. Tenemos que hacerlo diferente. Si hay gente que han mostrado y han puesto un ejemplo, hay que no seguir ese ejemplo. Nuestro descanso está en Dios. ¿Sabes qué maravilloso se siente estar en la presencia de Dios y descansar? Yo sé que me han escuchado decir esto, pero gente me ha preguntado, me dice Juan, la iglesia hispana tiene 15 años. Yo he sido cristiano por 24 años. Yo he sido un creyente por 24 años. Y me dice, ¿no te has cansado? Digo, ¿cansado de qué? ¿De mejorar? No. De ser mejor, me voy a cansar de ser mejor en vez de empeorar. No. ¿Y saben por qué? Les voy a dar una clave. Porque nunca lo ha hecho en mi propia voluntad. Dios me ha dado tantas fuerzas. Dios me ha dado tanta sabiduría. Dios me ha dado tanto entendimiento. Dios me ha revelado tantas cosas que hace mi caminar ligera. Cuando las cosas quieren parecer pesadas, yo las hago a un lado. No son para mí. Cargo lo que debo de cargar. Yo sé que Dios hizo un intercambio conmigo. Cuando Él entregó su vida, me dice, Juan, yo te doy mi vida, tú dame la tuya. Dice, dame tus cargas, dame, estás cansado, ven a mí. Ok, yo entiendo. Mi peso, mi carga, eso lo doy al Señor. Señor, eso está muy pesado. El Señor me dice, ok, toma la mía. Como yo me siento atrás de mi gente, Juan, yo creo que tú sientas esa compasión. Digo, ok, y todavía me falta mucho trabajo. Estoy trabajando. No seas el que escucha la voz de Dios y no la obedece. ¿Por qué? Porque la oportunidad siempre la siguiente oportunidad va a estar ahí. Pero cada vez que nosotros necesitemos otra oportunidad por la misma situación, estamos estancados. Y tenemos que salir de ahí. Mi último punto es este. Desobediencia nos posicione en una incredulidad. Voy a tomar clases de español también, yo creo que en este año 2024. Pero cuando no creemos
la desobediencia nos va a poner en una posición de no creer a Dios. Y no queremos estar en esa posición. Dios dice, yo no necesito que hagas, Dios no quiere promesas tuyas. Él nomás quiere que tú le confíes y lo obedezcas. Si haces esas cosas, tú vas a ver cómo tu vida va a elevar.